Hola a todos, vamos a comenzar con la segunda parte de la APO 12 del curso de producción de bovinos de carne, donde vamos a desarrollar el mejoramiento genético en bovinos de carne. Durante esta clase vamos a ver, digamos, de una manera muy rápida cuál es la importancia del mejoramiento genético en bovinos de carne, algunos elementos que deberíamos tener en cuenta sobre el diseño de un programa de mejoramiento genético y vamos a hablar un poco sobre evaluaciones genéticas. Mucho de esto lo han visto en genética veterinaria. La idea acá es de darle una visión un poco más aplicada a estos contenidos que han visto en años anteriores. A la hora de diseñar un programa de mejoramiento genético, tenemos que pensar en qué características nos interesan mejorar que tengan que ver con la genética de los animales y no solo con compensar el ambiente. ¿Sí? Esto sería tener animales que genéticamente fueran superiores, más adaptados en general al ambiente donde estamos trabajando, con la idea de irnos superando, ¿sí? Generación tras generación. El primer punto, y quizás el más importante que debemos tener en cuenta, es definir nuestro sistema de producción. Nosotros tenemos que tener muy claro qué es lo que estamos haciendo, cuáles son los objetivos de nuestro sistema y para qué estamos produciendo, digamos, además de para hacer un negocio o ganar plata. Tenemos que tener en claro si nuestro objetivo es producir terneros en un sistema con muy alta carga de vacas, donde probablemente tengamos que trabajar con biotipos más chicos y muy adaptados al ambiente. Si nuestra idea es producir en un sistema que haga ciclo completo o que provea terneros más pesados, pensando en mercados de exportación o que busquen más desarrollo, con lo cual nuestro objetivo quizás esté más dirigido hacia la carcasa. Si nosotros tenemos claro sobre qué sistema de producción estamos trabajando y cuáles son nuestros objetivos productivos, va a ser mucho más fácil el diseño de un programa. Una vez que sabemos qué es lo que estamos haciendo, tenemos que definir qué es lo que queremos mejorar. ¿Sí? ¿Cuál es nuestro objetivo de selección que tiene que ver con aquellas características que nosotros vemos que nuestros animales tienen camino por delante por recorrer? En general, en cualquier sistema productivo vamos a tener aspectos que van a ser muy positivos, que van a estar bien desarrollados, y algunas cosas en las que nos interese mejorar, que van a ser nuestros objetivos de selección. Una vez que sabemos qué es lo que queremos seleccionar, qué es lo que queremos mejorar, tendremos que empezar a colectar información, ¿sí? A juntar información sobre los animales que tenemos, sobre cuál es la progenie que producen, para empezar a usar luego esa información en la definición de criterios de selección para elegir los animales que van a formar los padres de las futuras generaciones. ¿Sí? Cuando hablo de definir criterios de selección vamos a establecer un rango que queremos animales, por ejemplo, superiores a determinado valor para una característica. Vamos a trabajar con evaluaciones genéticas y por lo tanto los reproductores que usemos queremos que tengan valores de cría o DEP o EBB superiores o inferiores a determinado valor. Una vez que aplicamos nuestros criterios de selección, vamos a seleccionar a los reproductores y a aparearlos. Tengan en cuenta que básicamente la selección y el mejoramiento genético se tratan de seleccionar cuáles son los individuos que van a ser padres de las próximas generaciones. ¿Sí? El proceso de mejora se va dando generación tras generación porque elegimos padres y madres superiores que van a tener crías mejores que las que hoy tenemos. ¿Sí? Esas crías las vamos a reponer como nuestros propios vientres y las vamos a aparear luego con otros padres o los mismos padres que tengan características que a nosotros nos interesen y vamos a ir generación tras generación moviendo nuestra población hacia el lugar que nosotros queremos. Una vez que seleccionamos los reproductores, tenemos que pensar cómo se va a diseminar, ¿sí? Nuestra mejora en nuestro rodeo. Esto es, vamos a usar toros de centros de inseminación artificial de alto valor genético mediante inseminación artificial y probablemente después quedarnos con sus hijas o algunos de sus hijos y que ellos sean los que después de manera masiva transmitan estas características al rodeo. Vamos a trabajar con toros superiores con el uso de inseminación artificial de manera mucho más masiva en todo nuestro rodeo. Vamos a trabajar comprando vaquillonas superiores, digamos, y no produciéndolas nosotros. Tenemos que tener claro
porque esto un poco va a definir cuál va a ser nuestra logística de trabajo y un poco va a definir los costos. Una vez que creemos que estamos trabajando, que estamos moviendo, tendríamos que evaluar en dónde estamos parados, ¿sí? Y dónde estábamos parados antes, si realmente hubo un proceso de mejora, para luego volver a comenzar, ¿sí? El proceso del mejoramiento genético es un proceso que es continuo, porque nosotros quizás mejoramos algunas características y después nos interesa mejorar en otras o avanzar en otras una vez que logramos lo que nosotros queremos. Y un punto importante a tener en claro es que el mejoramiento genético en general es barato, ¿sí? Seleccionar los reproductores adecuados o los reproductores equivocados cuesta lo mismo, digamos, independientemente del costo que le podamos meter extra con biotecnologías reproductivas. Pero imagínense en un campo de cría típico con servicio natural que compra sus toros en una cabaña y repone sus vientres con sus propias vaquillonas. El costo es el mismo, digamos, comprar el toro que necesitamos para el rodeo o comprar otro toro que quizás no tiene características que no sean ventajosas. Lo mismo en la selección de las vaquillonas. Digamos, tenemos un montón de vaquillonas para seleccionar o de terneras para seleccionar al momento del destete. Seleccionar las vaquillonas adecuadas o guardar las vaquillonas adecuadas para recriar cuesta lo mismo que guardar las vaquillonas equivocadas. ¿Sí? Entonces el proceso en sí mismo es barato independientemente del valor que le querramos agregar después mediante el uso, por ejemplo, de biotecnologías reproductivas. Es acumulativo. Tengan en cuenta que cuando nosotros introducimos genes o modificamos las frecuencias génicas en nuestra población, que hace que nuestra población se desplace productivamente hacia un lugar, en el momento que nosotros vemos la respuesta, esos animales o generalmente las vacas ya son madres de terneros y de terneras que se van a quedar en el rodeo. Por lo tanto, se va acumulando generación tras generación de a pasos en general muy chiquititos. Y es permanente. Una vez que nosotros introducimos determinadas características en el rodeo, ya sea bien introducidas o mal introducidas, es bastante difícil volver para atrás, porque en general tenemos un número bastante importante de animales con la característica en cuestión. Por lo tanto, si vamos bien rumbeados y seleccionamos adecuadamente, iremos ganando permanentemente, digamos, iremos ganando en cuestiones que luego no vamos a perder. Ahora, si nos equivocamos, nos va a pasar lo mismo. Vamos a ir hacia atrás en una característica que quizás nos es de interés y nos va a costar mucho dar vuelta a ese proceso. Ahora bien, ¿cómo impacta la genética en los rodeos de cría? Tengan en cuenta que la mayoría de los campos de cría comerciales, los productores comerciales, en general incorporan la genética a través de los machos, ya sea de la compra de toros para servicio natural o la compra de semen, ¿sí?, para uso en inseminación artificial. Pero en general, la genética que entra de afuera es a través de los machos y las hembras son producto de la propia reposición. En el momento que nosotros tomamos la decisión de incorporar un toro a nuestro rodeo, pensemos en el servicio del año pasado, nos van a parir en este año y probablemente si compramos un toro durante un par de años más, pensando que el toro va a durar varios servicios, nos van a nacer sus crías, ¿sí? Si nosotros somos criadores puros, ¿sí?, esta progenie es la que vamos a vender, ¿sí?, a sistemas de engorde. Si trabajamos en ciclos completos, esa progenie la vamos a enviar a faena, ¿sí? Es un proceso hasta este punto de bastante corto plazo. Nosotros producimos terneros o novillos para venta. Ahora, el punto importante en el mejoramiento genético es que nosotros nos vamos a quedar con hijas de esos toros que van a constituir nuestra reposición de vacas y van a ir reemplazando a las vacas que tenemos en este momento. Con lo cual, el impacto de la genética o de la compra de un reproductor es en el largo plazo, en el rodeo de cría. Nosotros vamos a comprar un toro que inició servicio el año pasado, en el 2020, y probablemente tengamos hijas de ese toro dando vueltas en el campo pariendo por 10 años más. Y esas hijas a su vez van a dar hijas que se van a comportar de la misma manera. Entonces, cuando nosotros incorporamos un toro a un establecimiento, tenemos que elegir los machos pensando en qué vaca vamos a tener.
¿sí? Por esta idea que la genética entra al rodeo a través de la incorporación de machos, ya sea vivos o de semen para inseminación artificial, pero que las hembras son la categoría mayoritaria del rodeo. Por lo tanto, tenemos que pensar en qué vaca queremos tener, porque adquirir un toro es fácil, o sea, es cuestión de tener el dinero y ir a un remate y comprarlo, o tener el dinero para comprar semen e inseminar. Pero reemplazar todas las vacas de nuestro rodeo es muy costoso. Entonces es este proceso que vamos haciendo de manera paulatina durante muchos años. Por lo tanto es importante cuando vamos a tomar la decisión de comprar un reproductor, poner los faros largos, pensar en qué vaca queremos tener dentro de 5, 6, 7 o 10 años. Entonces, ¿qué caracteres podemos seleccionar y cómo podemos hacerlo? El primer punto para seleccionar, digamos, o la primera idea para seleccionar un carácter en un rodeo es que debe tener importancia económica. No tiene sentido mejorar algo que no nos va a generar un beneficio económico, ya que ese es en definitiva nuestro último objetivo productivo. Además necesitamos que sean variables en la población. No podemos seleccionar algo que no varía. Si todos los animales son iguales, no tenemos forma de seleccionar. Además necesitamos que esa variabilidad en la población sea debida a la genética y no al ambiente. Por lo tanto necesitamos caracteres que tengan una heredabilidad razonable. Tengan en cuenta que si la heredabilidad es muy baja, toda la variación que nosotros vemos se debe a factores ambientales y no a factores genéticos. Por lo tanto, no tiene sentido seleccionarla. Deberemos trabajar en esas características en cuestiones que tengan que ver más con el ambiente. Ahora, si un carácter tiene una heredabilidad importante o alta, vamos a tener una muy buena respuesta a la selección. Porque mucha de la variabilidad que nosotros vemos en la población es debida a los genes. Por lo tanto, vamos a tener una respuesta en la próxima generación. Y un punto no menor es que tienen que ser medibles, ¿sí? Tenemos que tener una manera, objetiva que nos permita identificar qué animales son mejores que otros. ¿Cómo podemos seleccionarlos? En una etapa más básica podemos trabajar con apreciación visual. La apreciación visual es en general útil en caracteres que tengan una heredabilidad muy alta. ¿Por qué? Porque todo lo que vemos, o mucho de lo que vemos, es debido a la genética. Por lo tanto, en caracteres con heredabilidades bien altas, caso típico problemas de aplomos, mediante la apreciación visual podemos hacer una selección con un buen resultado. En una segunda etapa deberemos medir. Queremos seleccionar peso al nacimiento. Bueno, tenemos que saber cuál es el peso al nacimiento que tienen hoy nuestros terneros o que tuvieron nuestras vacas cuando nacieron, ¿sí? Imagínense que queremos seleccionar animales con bajo peso al nacimiento. Bueno, probablemente podamos seleccionar a los reproductores que al momento de ellos nacer, o sus familiares, al momento de nacer, sean más livianos. En una etapa más avanzada, podemos pensar en incorporar información de sus padres o de sus parientes, ¿sí? Ya no solo saber cuánto pesó una vaca al nacimiento, sino saber además cuánto pesó su padre y cuánto pesó su madre, pensando en tener consistencia familiar. Y en una etapa ya un poquito más avanzada, que sería el lugar donde habría que trabajar idealmente para trabajar con información un poco más fiable, es utilizar evaluaciones genéticas. Las evaluaciones genéticas lo que van a hacer es nos van a rankear los reproductores por determinadas características que están evaluadas, que ahora las vamos a ver un poquito más adelante. Tenemos que tener en cuenta, cuando trabajamos con selección, en que hay respuesta debida a caracteres correlacionados, ¿sí? Esto es, caracteres que están definidos por los mismos genes, o tienen genes en común trabajando, que cuando nosotros seleccionemos uno, nos vamos a traer el otro, ¿sí? El caso típico son los pesos. Si nosotros seleccionamos por un alto peso al destete, tenemos que tener en cuenta de mirar el peso al nacimiento, porque es probable que
animales que sean más pesados al destete, lo sean porque son más grandes, entonces traccionemos el peso al nacimiento y tendremos que buscar una suerte de compromiso entre dos caracteres que están correlacionados y que uno nos interesa seleccionarlo para un lado y el otro nos interesa seleccionarlo para el otro. En cuanto a la heredabilidad, dependen en general de los caracteres. En general los caracteres reproductivos, sobre todo en las hembras, son de baja heredabilidad, ¿sí? Bastante variables según los reportes, en general exceptuando la circunferencia escrotal, que es de una heredabilidad media alta. Los caracteres productivos, como el aumento diario de peso o la producción de leche, tienen heredabilidades medias. Los caracteres que tengan que ver con la calidad de carne, tanto como la conformación de res o cuando hablamos en vacas lecheras el porcentaje de grasa butirosa, y el temperamento tiene heredabilidades más altas. Y los caracteres que tengan que ver con la anatomía o con la estructura del animal son en general de heredabilidad muy alta, por eso decíamos que en estos caracteres, ¿sí? Caso típico son los aplomos, podemos tener una buena respuesta trabajando mediante apreciación visual. Ahora bien, cuando hacemos mejoramiento, lo que nos interesa es progresar. Y un poco qué tan rápido progresamos genéticamente depende de esta fórmula de progreso genético. Muchas veces no vamos a medir el progreso genético, ¿sí? Tal cual lo vieron en genética veterinaria. Pero sí es importante conocer qué es lo que lo hace variar. Porque quizás no midamos directamente el progreso genético, pero sí podamos saber que si mejoramos la exactitud vamos a tener más respuesta, que si mejoramos o aumentamos la intensidad de la selección vamos a tener más respuesta, que la variación genética y la heredabilidad afectan la respuesta y que el intervalo generacional es lo que un poco ralentiza el progreso genético. Si nosotros tenemos intervalos generacionales muy largos, vamos a tener un progreso genético más lento. ¿De qué depende la exactitud? La exactitud depende de tener mediciones precisas, ¿sí? De estar midiendo directamente lo que nos interesa mejorar, e idealmente trabajar con evaluaciones genéticas con de altas precisiones, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco qué es y con qué tiene que ver, pero digamos, trabajar midiendo directamente lo que nos interesa mejorar, vamos a tener lógicamente una exactitud más alta. O sea, es más fácil seleccionar un carácter directamente que esperar una respuesta correlacionada, por ejemplo. La intensidad la vamos a aumentar trabajando con la identificación de los mejores animales, ¿sí? Cuando nosotros seleccionemos poquitos animales y mucho mejores, vamos a estar aplicando una selección mucho más intensa de la que aplicamos si dejamos el apareamiento al azar, si quieren, como eran las leyes de Hardy-Weinberg. ¿Cómo podemos aumentarlo? Digamos, ¿cómo podemos hacer para seleccionar poquitos individuos y muy superiores? La inseminación artificial es el caso más típico. Digamos, en vez de usar un montón de toros, agarramos unos poquitos toros muy buenos y los usamos en un número muy grande de vacas que ellos no podrían servir en condiciones naturales a través de la inseminación artificial. En el caso de las hembras, piensen que una hembra bovina puede tener una cría por año en el mejor de los casos y mediante el uso de transferencias embrionarias podemos hacer que una vaca tenga varias crías en un mismo año. Básicamente lo que hacemos es producir embriones de esa vaca e implantárselos en receptoras. Según la metodología que se utilice, esto podrá ir de 4 o 5 embriones en un año hasta quizás 20 o más embriones en un año. Con lo cual, la intensidad de selección que estamos aplicando sobre la población de hembras, al generar nuestra futura generación de un número reducido de vacas y muy superiores, va a ser mucho más alta. La variación genética tiene que ver con la heredabilidad, digamos, cuanto más variación genética haya dentro de la variación total, más progreso genético vamos a tener. Y el intervalo generacional lo podemos acelerar usando animales jóvenes y eliminando rápidamente los viejos. Tengan en cuenta que el intervalo generacional es la edad promedio de los padres cuando son sucedidos por sus hijos. Si nosotros retenemos los animales durante mucho tiempo, el intervalo generacional se alarga. Si nosotros generamos una reposición más grande usando más animales jóvenes y eliminando a los animales de más edad,
nuestro intervalo generacional va a ser más rápido. Un poco la contraparte de esto es que no vamos a saber o no vamos a poder seleccionar por caracteres tardíos. Entonces, en general tendríamos que buscar un compromiso de usar animales jóvenes, pero también retener animales de más edad que nos permitan saber, por ejemplo, que una vaca dura 10 años en el rodeo. Si nosotros queremos medir longevidad, no podemos eliminar esa vaca hasta que no salga vacía. Porque de alguna manera lo que le estamos haciendo es impidiéndole a ella que demuestre su verdadero potencial genético. Ahora bien, hablemos un poquito de las evaluaciones genéticas, que decíamos que era la principal herramienta o la herramienta que deberíamos tratar de usar en un proceso de mejora. ¿Qué son las evaluaciones genéticas? Básicamente lo que se hace es evaluar a un gran número de reproductores a través de datos propios, ¿sí? De mediciones que se hacen sobre el mismo animal y de animales que están emparentados. Entonces, ¿de qué se nutre la evaluación genética? De registros productivos, ¿sí? Mediciones que se hacen en el campo, pesadas, mediciones de circunferencia escrotal, datos de facilidad de parto, mediciones de carcasa, de registros de pedigree que nos permiten establecer el parentesco entre los animales que están evaluados, en algunos casos de información genética, ¿sí? Que tiene que ver con el uso de algunos marcadores, ¿sí? Esto está quedando ya un poquito más atrás en el tiempo, ya está cayendo en desuso, y lo que está surgiendo de manera muy importante es el uso de la información genómica para construir DEPs que se llaman enriquecidos. El punto importante con esto es que no es tan importante a la hora de usar una evaluación genética saber cómo está construida, ¿sí? Por eso el objetivo de esta clase es discutir sobre cómo mirar una evaluación genética y no cómo se hace o cómo se construye un DEP, sino solamente tener una noción. Tengan en cuenta que ya los DEP, digamos, si bien hay diferentes formas de estimación, a la hora de usarlos no es tan importante, ¿sí? Si están construidas a través de registros productivos propios, de la descendencia, si incorporan información genómica o no la incorporan, la forma de interpretarla va a ser muy similar o igual. Sí es importante que las evaluaciones genéticas están coordinadas por asociaciones de productores, ¿sí? No tiene mucho sentido hacer una evaluación genética propia, salvo que tengamos un gran número de animales o estemos haciendo o seleccionando algo que no está midiendo nadie. ¿Por qué es importante esto? Porque la evaluación genética trabaja por comparación, digamos, o el uso de la evaluación genética es por comparación. Entonces, está bueno tener información de toda la población para identificar realmente cuáles son los mejores individuos, ¿sí? Por eso es que, en general, cada asociación de productor tiene su evaluación genética, producen sus resúmenes de padres y todos se nutren de esa información y van eligiendo de su universo de animales evaluados. Los resultados en general se expresan en DEPs o EPD, que es lo mismo, desvío esperado de progenie, o digamos EPD, que es lo mismo pero en inglés, o EBVs, que es Expected Breeding Value, que es la traducción al inglés de valor de cría esperado. Básicamente, ¿cómo funcionan? Se registra la información y se envía a la asociación de productores. Luego la asociación de productores hace un análisis estadístico de esos datos para construir los DEP o los EBVs y publica los resultados. Y todos tienen acceso a los resultados de la evaluación genética de la cual participan. Tienen resultados para sus propios animales y tienen resultados para otros animales de otras cabañas, ¿sí? Que quizás sea interesante a la hora de decir, bueno, voy a usar semen de tal toro o comprar tal toro porque tiene estas características que son mejoradoras en mi rodeo. Ahora bien, ¿pero qué es un DEP o un EBV? El primer punto es que es una estimación. Nosotros no vamos a poder conocer nunca el verdadero valor genético de un individuo. Lo que podemos hacer es estimarlo con mayor o menor precisión. O sea, si nosotros, por ejemplo, nos basamos en una observación solamente visual, nuestra estimación sobre el verdadero valor genético del individuo va a ser bastante pobre.
Ahora, si nosotros sabemos, por ejemplo, de un toro que todos sus hijos tienen determinada característica o se comportan de determinada manera, la estimación va a ser mejor todavía. Entonces, una DEP es una estimación de lo que el animal puede transmitir a su descendencia. Y un EBB es el mérito genético del individuo, ¿sí? Entonces, en líneas generales, la DEP es la mitad del EBB. Se expresan siempre en la misma unidad que fue medido el carácter, o sea, si estamos hablando de peso al destete, se expresan en kilos, si estamos hablando de circunferencia escrotal, se expresa en centímetros, y si estamos hablando de características que son categóricas, ¿sí? Como la facilidad de parto, se miden en la misma escala que nosotros medimos la facilidad de parto. En general, las evaluaciones genéticas publican resúmenes con los resultados de los animales para las características evaluadas, acompañan cada DEP o EBB de una precisión, muchas veces del percentil que ubican los animales, esto es, si rankeamos todos los animales desde el primero al último, cuál es el 1% superior, el 5% superior, el 50% superior. Y además suelen reportar la media de la población evaluada, ¿sí? Para la última generación evaluada, como para tener una idea comparativa de dónde está la población y dónde están los reproductores. La lógica de la evaluación genética es que los animales se prestan información entre ellos en función de su nivel de parentesco. Digamos, y hoy día se utiliza la información genómica para corregir o tener una medición más precisa del parentesco. Tengan en cuenta que cuando nosotros pensamos en una relación de parentesco entre un abuelo y un nieto, en general la estimación del grado de parentesco entre estos dos individuos es de 1/4 o de 0,25. ¿Sí? Tengan en cuenta que tenemos dos meiosis en el medio, si es 1 medio por 1 medio, 1/4. Ahora, sabemos que la cantidad de genes que pueden compartir o la proporción del genoma que pueden compartir un abuelo y un nieto puede ser mucho menor a 1/4, ¿sí? Cercana a 0, o puede ser potencialmente mucho mayor a 1/4, cercana a 1 medio. La genómica lo que hace es corregir este valor para no trabajar con un parentesco promedio, sino tratar de trabajar con la proporción del genoma realmente compartido. ¿Qué información tenemos disponible? ¿Sí? Esto es, por ejemplo, un reporte de Breedplan, de una evaluación genética que se llama Breedplan, que es australiana, que publica sus resultados en EBBs. Tenemos una primera parte que nos habla de facilidad de partos, ¿sí? Acá tenemos la facilidad de parto directa, que es qué tan fácil van a nacer los hijos de un animal. ¿Sí? Si voy a usar un toro, ¿qué tan fácil van a nacer los hijos de ese toro? Si estoy pensando en una vaca, ¿qué tan fácil van a nacer las hijas de esa vaca? La facilidad de parto indirecta, ¿sí? Que tiene que ver con qué tan fácil van a parir las hijas de una vaca cuando ellas sean madres. ¿Sí? En general, es la parte materna de la facilidad de parto. Tenemos además el largo de gestación. Tengan en cuenta que las gestaciones cortas producen animales más livianos, por lo tanto, si nosotros queremos seleccionar por facilidad de partos, las gestaciones cortas pueden ser una característica interesante. Y luego tenemos el peso al nacimiento. Lógicamente, terneros más livianos al nacimiento nacen más fácil que terneros más pesados. Tenemos un segundo bloquecito de mediciones que tiene que ver con el crecimiento, ¿sí? El peso a los 200 días, que es una estimación del peso al destete, el peso a los 400 días, que es el peso alrededor del año, el peso a los 600 días y el peso que va a tener la vaca cuando sea adulta. Y además tenemos una estimación de la producción de leche, ¿sí? Que se evalúa a través de qué tan pesadas son las crías de una vaca y tratando de calcular o de limpiar, ¿sí? El efecto de la producción de leche de la vaca. En general, vacas que sean más lecheras nos van a producir destetes más pesados, ¿sí? Tengan en cuenta que, fíjense que acá están medidos
están indicados en qué unidad están medidos. Facilidad de parto en porcentaje, largo de gestación en días, todo lo que tenga que ver con pesos o con producción de leche en kilos. Luego tenemos caracteres relacionados con la fertilidad. Históricamente la vedette de la selección por fertilidad fue la circunferencia escrotal, ¿sí? Toros con circunferencias escrotales más grandes son más fértiles ellos, producen mejor calidad seminal, tienen más reservas y tienen menos anormalidades en el semen, y además se sabe que está relacionado con la edad a la pubertad de sus hijas e incluso con la, digamos, según algunos reportes, con la fertilidad de sus hijas. Tenemos además otro carácter que es días al parto, ¿sí? Días al parto tiene que ver con cuántos días transcurren desde que esa vaca, desde que se inicia el servicio, perdón, hasta que el animal pare. Entonces, días al parto más cortos, nos están hablando de una vaca que se preña más rápido. Además tenemos la leche, ¿sí? Que lo dejé para el final de este bloque, porque no es un carácter, digamos, en general directamente tiene que ver con el peso al destete, o uno lo asocia directamente con que vacas muy lecheras producen terneros más pesados. Ahora, también es cierto que vacas muy lecheras tienen mayores requerimientos durante su lactancia. Y si recordamos, las vacas reciben servicio mientras están con la cría al pie. Por lo tanto, vacas más lecheras van a tener una demanda energética más alta que, digamos, en la producción de leche en el momento del servicio. Con lo cual es un carácter que nos puede afectar negativamente la fertilidad en el rodeo. Básicamente, si trabajamos con vacas muy lecheras, tenemos que garantizar una alimentación suficiente que le permita a esa vaca producir leche y además tener un resto de energía para preñarse. Y además tenemos la grasa dorsal, ¿sí? Que esto se mide entre la 12 y la 13 costilla, y la grasa de cadera, que está relacionado con la fertilidad porque tiene que ver con la capacidad de la vaca de deponer y movilizar reservas. Una vaca con valores de cría positivos o altos para engrasamiento es una vaca que tiene mucha facilidad para ganar condición corporal cuando hay volumen de pasto y entregarla cuando hay poco pasto. En general esas vacas son más fértiles y están más adaptadas al rodeo, porque cuando el pasto escasea, ellas tienen reservas para movilizar y las van a recuperar durante la primavera o durante el otoño cuando haya, digamos, una mayor cantidad de oferta de forraje que sus requerimientos. Luego tenemos caracteres relacionados con la carcasa, ¿sí? Peso de carcasa, que tiene que ver con cuánto va a pesar la carcasa a la faena, ¿sí? Comparativamente con otros animales. El área de ojo de bife, que es el calibre medido en centímetros cuadrados del músculo longissimus dorsi, medido a la 12, entre la 2 y la 13 costilla. En general, animales con carcasa, con mayor peso de carcasa y mayor área de ojo de bife, son animales que son más musculosos, que van a rendir mejor a la faena. Y luego tenemos la grasa, que tiene que ver con la blandura en la terminación. Tengan en cuenta que en nuestros sistemas los animales se envían a faena cuando tienen una determinada cobertura grasa, que lo vamos a ver más adelante en el módulo de invernada. Animales negativos en grasa son animales que les cuesta más engrasarse, ¿sí? Por lo tanto les tenemos que dar más de comer para que se engrasen y probablemente vamos a producir un novillo más pesado, más musculoso y menos engrasado. Animales con valores positivos en grasa son animales que tienden a engrasarse muy rápidamente y cuando trabajamos en feedlot con densidades energéticas muy altas son animales que se van a terminar muy rápidamente y muy livianos. Luego tenemos el rendimiento de cortes minoristas que tiene que ver con cuánto va a rendir la media res a la despostada, con cuánta carne va a quedar, digamos, arriba de la mesa en una carnicería una vez que se termina de despostar una media res. Y luego la grasa intramuscular,
que es el principal atributo de calidad, ¿sí? Que tiene que ver con la jugosidad y con el sabor de la carne. Valores más altos de grasa intramuscular en general producen una carne de mayor calidad y más apreciada para el mercado. Y luego tenemos la docilidad, ¿sí? Que mide qué tan mansos o qué tan ariscos son los animales según una escala. Además tenemos en esta evaluación genética índices, ¿sí? Recuerden que los índices ponderaban las características en función de un valor que se les daba y se expresaban en un valor económico. Y fíjense que tenemos expresado el promedio de la raza, tanto para el índice como para todas las características evaluadas. Ahora bien, ¿cómo usamos la información? En general, el uso de los CBBs o de los DEP se usa de manera comparativa. Se usa para comparar animales para una misma característica. Entonces, por ejemplo, si nos interesa mejorar el peso al nacimiento, nosotros vemos que el toro A tiene un valor para peso al nacimiento de 3,4 kilos y el toro B tiene un valor para peso al nacimiento de 0,6 kilos. Si nosotros hacemos la diferencia, ¿sí? 3,4 menos 0,6, lo que vemos es que el toro B tiene la capacidad genética de producir crías 2,8 kilos más livianas. Entonces, si nos interesa bajar el peso al nacimiento, generalmente, digamos, el toro B va a ser de nuestra elección. Si nos interesa seleccionar la circunferencia escrotal, vemos que el toro A tiene una circunferencia escrotal de 0,7, ¿sí? Un EBB para circunferencia escrotal de 0,7, mientras que el toro B tiene un EBB para circunferencia escrotal de 3. Por lo tanto, la diferencia entre estos dos toros es de 2,3. Esto quiere decir que la capacidad genética de aumentar la circunferencia escrotal del toro B es de 2,3 centímetros más alta que la del toro A, ¿sí? Repito la palabra genética. Tengan en cuenta que esto después va a tener mucho que ver con el ambiente que le demos y cuánto lo puede expresar. Si trabajamos con otra evaluación genética, sí, que expresa sus resultados en DEPs, va a ser lo mismo. El toro A produce, o sea, tiene un DEP de 0,1 kilos para peso al nacimiento y el toro B tiene un DEP de menos 1,1 kilos para peso al nacimiento. La diferencia entre ellos es de 1,2. Quiere decir que el toro B produce crías 1,2 kilos más pesadas. Lo mismo si analizamos la circunferencia escrotal. El toro A tiene 0,4, el toro B tiene 2,7. La diferencia entre estos valores es de 2,3, por lo tanto podemos decir que las crías del toro B van a tener genéticamente una circunferencia escrotal 2,3 centímetros más alta que la del toro A. El punto importante acá es que tenemos que tener muy en claro qué queremos mejorar, ¿sí? Para ir a ver cuáles son las características que nosotros vamos a priorizar y qué características vamos a relegar un poquito. Ahora bien, ¿qué pasa si nos encontramos con evaluaciones genéticas diferentes para los mismos animales? ¿Sí? Estos son 3 toros que están evaluados para el grupo Breedplan Angus argentino y que están evaluados en la evaluación oficial de la Asociación de Angus, que se llama ERA, Evaluación de Reproductores Angus. Fíjense que si nosotros miramos el peso al nacimiento, vemos que en los dos casos, digamos, tenemos en este caso, este toro tiene menos 0,9 y en el ERA tiene menos 1,9. ¿Sí? Estamos hablando del mismo toro. Si nosotros miramos el toro 2, para el grupo Breedplan tiene un peso al nacimiento de 1,2 positivo y en el ERA es de 0,6 negativo. Si miramos el toro 3, es de 3,4 kilos positivo para el grupo Breedplan y de 0,1 para el ERA. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínense que nosotros queremos bajar el peso al nacimiento o estamos seleccionando un toro para vaquillonas.
Y nosotros estamos acostumbrados a trabajar con esta prueba, ¿sí? Obviamente, si miramos esta prueba, vamos a decir, bueno, el mejor toro es este porque es el que tiene menor peso al nacimiento. Ahora imagínense que ustedes digan, bueno, en general yo sé que a mí toros con valores inferiores a 0 en la evaluación del breed plan, con valores negativos para peso al nacimiento, me sirven, me generan un buen resultado, no me generan distocias. Y les aparecen toros del ERA. Entonces dicen, bueno, voy a usar este toro, el toro A, ¿sí? Que tiene menos 0,6, tiene un peso al nacimiento negativo, inferior al promedio de la población. Y ustedes estaban acostumbrados a trabajar en esta prueba. Y para esta prueba, el toro que están usando es 1.2 positivo. O sea, ustedes piensan que están seleccionando un toro que les va a bajar el peso al nacimiento y en realidad se los está subiendo. Esto no quiere decir que una evaluación genética sea mejor que la otra. Lo que quiere decir es que tienen puntos de corte o ceros establecidos diferentes, ¿sí? Y tienen que evitar extrapolar entre pruebas porque es muy fácil que se generen confusiones y se tomen decisiones equivocadas. Si ustedes trabajan con breed plan, tendrán que trabajar con breed plan la mayor cantidad de veces posible. Y si trabajan con ERA, tendrán que trabajar con ERA la mayor cantidad de veces posible. Para evitar hacer esta interpolación entre pruebas. Ahora, si se fijan, los toros rankean igual. En las dos pruebas, el toro B es el que produce crías más livianas, el toro A está en el medio y el toro C es el que produce crías más pesadas. Con lo cual, digamos, tenemos la pauta de que las dos evaluaciones producen el mismo resultado, producen el mismo ranking de toros, solo que con valores diferentes. Por lo tanto, no está bueno usar los DEP o los CBBs en valores absolutos y pasar de una prueba a la otra. Si miramos para circunferencia escrotal, nos encontramos con la misma situación. El toro C tiene una circunferencia escrotal más alta para las tres evaluaciones. El toro A tiene una circunferencia escrotal intermedia. Y el toro C es el inferior de los tres para esta característica. La idea de esto es, no extrapolemos entre pruebas. Elijamos la prueba que nos sirve, la prueba que utilizan nuestros proveedores de toros, si somos productores comerciales, y usémosla. Pero tratemos de evitar pasar de un lado al otro. Ahora bien, otra forma de trabajar es compararse contra el promedio de la población. Fíjense en este fragmento de un catálogo de remate, ustedes tienen 3 toros, los 3 nacidos en el 2015, y tienen aquí abajo el promedio del grupo para todos los animales nacidos en el 2015. Entonces ustedes pueden decir, bueno, yo quiero usar toros que sean mejores que el promedio de la población en área de ojo de bife, por ejemplo. El área de ojo de bife promedio de la población es 1.4. En este caso, los 3 toros, ¿sí?, nos van a producir una mejora respecto al promedio de la población. Imagínense que ustedes quieren decir, bueno, yo quiero tratar de estar por encima de la población en facilidad de parto. Bueno, probablemente, en facilidad de parto directa, perdón. Probablemente el tercer toro no sea una opción, y sí sean una opción el toro 1 y el toro 2. También podemos decidir trabajar con percentiles. Digamos, ¿cuál sería la idea? Yo quiero usar un toro que esté en el 1% superior de circunferencia escrotal. ¿Por qué? Porque quiero que mis toros sean los que más circunferencia escrotal tengan del mercado. Bueno, bárbaro, tendré que trabajar o seleccionar toros con valores de cría superiores a 2.8 si trabajo con el breed plan. Si trabajo con el ERA, tendré que trabajar con toros con más de 2.9 centímetros de circunferencia escrotal, con un DEP de más 2.9 para arriba de circunferencia escrotal. ¿Sí? Lo mismo para todas las características. La idea de esto sería, bueno, yo quiero el mejor toro para esta característica. Bueno, bárbaro. Yo sé que el 1% está en este lugar, bárbaro. Tendré que elegir toros con, si me interesa disminuir el peso al nacimiento, con una DEP de peso al nacimiento menor a 1.8. Si me interesa mejorar el peso al destete, tendré que elegir toros con DEP superiores a 15.1. El otro punto importante cuando trabajamos con evaluaciones genéticas es qué precisión
tiene el valor de cría que estamos utilizando. La precisión evalúa la seguridad o el riesgo al usar ya sea una DEP o un EBB. Lo que está midiendo en realidad es cuál es la relación que hay entre el DEP calculado y el DEP verdadero, que en realidad no lo conocemos, ¿sí? Es una estimación estadística. Y en general la precisión va a ser más alta en la medida que haya más hijos de un individuo evaluados en el rodeo. Lo que nos está diciendo la precisión es cuál es el rango de respuesta que podemos esperar. Esto es un extracto, esto está sacado del resumen de padres de la Asociación de Angus. ¿Sí? Imagínense que estamos trabajando con peso al destete y tenemos dos toros, el toro A y el toro B. Los dos toros con la misma DEP o el mismo DEP para peso al destete. Uno con una precisión de 0,25, una precisión bajita, y otro con una precisión de 0,85, una precisión bien alta, bien interesante. En el toro con baja precisión vamos a esperar un cambio posible de ese valor de cría de 5,3 kilos. Quiere decir que el 67% de la población, esto es si recuerdan en una distribución normal, más o menos un desvío del promedio, va a estar, digamos, sus crías van a tener un valor genético entre 9,7 y 2,3. O sea, el verdadero valor del toro está entre 9,7 y 20,3, por lo tanto eso es lo que va a transmitir a sus crías. Mientras que el toro B va a tener una respuesta mucho más acotada. El verdadero DEP de ese toro está entre 13,9 y 16,1. Estoy muy seguro de la decisión que estoy tomando. Por esto es que era una medida importante cuando nosotros queríamos aumentar la precisión de la selección. Tengan en cuenta que yo acá, usando este toro, estoy muy seguro de lo que va a dar. Y en este toro es un poco una aventura. Yo sé que tiene un valor de DEP para peso al destete de más 15, pero que su verdadero valor real puede estar en un rango bastante más amplio, ¿sí? Y acá en esta tablita muestra las precisiones para distintas características y cuál es el cambio posible, digamos, más o menos del promedio, ¿sí? Según la característica. Como consideraciones finales, digamos, o a modo de resumen de la clase, recuerden tener muy claro, digamos, cuál es el sistema y cuáles son los objetivos de selección, ¿sí? Esto nos va a marcar el norte del programa de mejora. Sin este punto no podemos arrancar, porque vamos a seleccionar cosas que quizás no nos sirven. Luego determinar qué criterios de selección vamos a utilizar, que es un poco lo que nos va a marcar el camino, ¿sí?, que estamos eligiendo para llegar a nuestra mejora. Luego definir un biotipo que sea funcional a nuestro sistema y que sea requerido por el mercado. No sirve de nada, digamos, tener una genética, un rodeo con una genética que productivamente no funciona en nuestro campo, ¿sí?, porque las vacas no se van a preñar o no van a funcionar. O que el producto que producimos, nuestros terneros, no van a ser requeridos por el mercado, porque no se los vamos a poder vender a nadie, ¿sí? Entonces cuando tracemos nuestros objetivos tenemos que estar pensando, bueno, ¿cuál es nuestro sistema? ¿Qué tipo de vaca necesita? ¿Y qué nos está pidiendo el mercado como producto? Combinar las distintas fuentes de información, ¿sí? Medir los animales, es importante medir los animales, tomar decisiones sobre cosas certeras, usar información del pedigree, ¿sí?, de saber quiénes son sus padres, cómo son sus padres, ¿sí?, en caso de tener registros, y utilizar las evaluaciones genéticas. En caso de ser cabañas, evaluar el rodeo. ¿Por qué? Porque si nosotros medimos nuestros animales, vamos a tomar decisiones más precisas, ¿sí? Por lo tanto nos va a ser más fácil producir mejores reproductores. Tengan en cuenta que el principal producto de las cabañas son toros para venta o vaquillonas preñadas o vaquillonas para servicio para venta. Lo que venden es genética. Por lo tanto, al medir, tienen más facilidad para seleccionar o saben que están seleccionando. Además, puede funcionar como una herramienta comercial, ¿sí?, para decir, bueno, estamos seleccionando por estas características, tenemos toros con estas características y demás. En establecimientos comerciales, ser usuarios de evaluaciones genéticas. En general,
los establecimientos comerciales no participan de la evaluación genética enviando información, pero sí a la hora de adquirir un reproductor, de comprar un toro, de comprar una vaquillona, saber qué estamos comprando, porque eso va a mejorar mucho la precisión que vamos a hacer sobre la selección que estamos haciendo intrarrodeo. Recuerden que el impacto de los padres va a ser varias generaciones más adelante, ¿sí? Entonces está bueno estar muy seguros de qué toro estamos comprando. Y luego evitar mezclar información de distintas evaluaciones genéticas, ¿sí? O estar muy seguros a la hora de pasarse una a otra de qué estamos haciendo, ¿sí? Para no cometer errores. Con esto terminamos, hablamos un poquito de cuál es la importancia de un plan de mejoramiento genético, vimos algunos elementos importantes a tener en cuenta para diseñar un programa de mejora y por último hablamos de las evaluaciones genéticas, ¿sí? Sobre cómo se interpreta y cómo se utiliza la información. Muchas gracias.